Bueno, pues yo creo que era una idea que yo tenía, pero más como una especie de disgusto personal, ¿no? Yo soy así, bueno, bastante irónico y tal, y siempre que veía estas cosas, pues de Mr. Wonderful, de libros de autoayuda un poco baratos, me indignaba y tal, pero creo que nunca tuve la idea de escribir un libro o que no sentí la necesidad de eso hasta que de manera sistemática empezaron a venirme a la consulta pacientes que me hablaban de que se sentían muy mal porque eran personas tóxicas, porque no estaban sabiendo ser positivos. Y entonces me daba cuenta de que al final esta filosofía no era solo que fuera falsa, sino sobre todo el hecho de que crea en la gente un sentimiento muy profundo de culpa. Y entonces mis pacientes tenían un problema añadido, tenían su problema, su depresión, que habían perdido el trabajo, la enfermedad, lo que fuera, pero luego tenían un problema añadido que era el hecho de que no estaban sabiendo pensar bien, de que ellos se estaban generando el problema y se sentían culpables porque no estaban sabiendo ser positivos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que realmente esto estaba haciendo un daño al bienestar y a la salud de las personas y que había que empezar a hablar desde otro sitio. Sí, o sea, por un lado eran superficiales porque, bueno, creo que uno de los problemas que tienen muchas veces este género es que fíjate que hablan de una manera muy contundente para, para temas psicológicos cuando cada ser humano es muy diferente. Es decir, intentan dar una receta que no es solo muy sencilla, sino que además es exactamente la misma para todo el mundo. Y sí, puede que todos tengamos ansiedad, pero no es lo mismo tener ansiedad porque estás puteado en el trabajo que tener ansiedad porque te sientes muy pequeñito y vulnerable. Entonces me parecían recetas muy sencillas y sobre todo eso, vuelvo a recalcarlo, ese componente culpabilizador, ese componente de decirle a la gente no lo estás haciendo mal y entonces parece que no tienen el derecho ni a quejarte porque es culpa tuya, porque eres un cenizo, porque eres un pesimista de mierda, ¿no? Pues mira, hay una parte en la que escribir el libro no me costó especialmente, pero porque yo tengo una manía, que es que cuando yo estoy con mis pacientes en consulta, eh, cuando sale algún tema interesante, yo tengo un blog de notas y tomo una nota sobre ese tema, ¿no? Y entonces, cuando me puse a escribir el libro, digamos que yo ya tenía un bagaje de ideas a desarrollar o de aspectos que me parecían interesantes. Fue un poco ordenar todas esas notas, estructurarlas y, lógicamente, no me valían todas, eran las que tenían que ver con este tema, pero fue, lógicamente, darles una estructura y una consistencia. Yo creo que eso también es algo interesante del libro, ¿no? Que, a diferencia de muchos de estos autores que, bueno, se dedican a dar conferencias, se dedican a escribir libros, a ser oradores motivacionales y tal, yo sí que estoy en una consulta. Es decir, por ponerte una metáfora, esta gente son generales de salón que están escribiendo sobre una guerra en la que nunca han participado y en la que nunca han visto. Y que claro, en los mapas todo es muy fácil y muy bonito y parece que una receta sencilla puede funcionar. Pero cuando trabajas con personas a diario, cuando en mi caso, cuando estás en la trinchera de la primera línea, por así decirlo, y ayudas a las personas a cambiar y a superar sus problemas, te das cuenta que la vida es mucho más compleja. Bueno, yo creo que a mí, mira, una cosa que me ha emocionado mucho con todo esto es que la gente se esfuerza, tío. O sea, es decir, la gente busca información, ve libros, oye podcast, va a psicólogos. O sea, no podemos decir que tengamos una población desresponsabilizada de sus problemas y de su bienestar. Y entonces lo que le ha pasado a mucha de esta gente, fíjate, yo no estoy teniendo tantos lectores nuevos, sino a mí sobre todo lo que me está viniendo es gente desencantada. Gente que ha probado todas estas recetas y no les ha funcionado y de pronto ven, bueno, yo sé que el libro tiene un título disruptivo y claro, se identifican con ello y sienten como una empatía de decir, joder, es lo que me está pasando a mí y entonces de pronto ven algo diferente. Yo creo que eso es lo que explica, que me está viniendo la gente que ha probado todo esto, que se ha esforzado de verdad y que al final le han creado unas expectativas de que todo era muy sencillo y la realidad ha puesto las cosas en su sitio, ¿no?
Pues mira, la verdad que he de confesar que es una cosa que me está viniendo bien para que no se me vaya la puta olla. Porque hay momentos en los que, claro, a raíz de lo del libro, yo ya empecé con un perfil en redes sociales más activo, que bueno, que yo no era muy de ese tipo de cosas, y de pronto te metes en esa dinámica de mirar las ventas, de ver los seguidores que llevas, y creo que es muy fácil perderse en eso. Creo que es muy fácil perderse en ver si lo estás petando o no, ¿no? En ese éxito. Y de pronto te llegan mensajes de gente que te habla de que estaba jodida, de que se había leído libros, de que la familia ya no quería escuchar sus problemas. Me estoy acordando, por ejemplo, de una señora que me hablaba de que su familia ya no quería escuchar sus problemas porque ya le habían dicho que tenía que ser más optimista y que si miraba lo malo era porque ella quería, ¿no? Y entonces cuando te viene gente pues con historias de vida muy jodidas y te dice que el libro les ha ayudado, que también te digo, vamos a ser honestos, un libro no creo que te solucione los problemas de tu vida al 100%, y desde luego como psicólogo te puedo garantizar que un libro no es en sustitutivo una terapia, pero creo que este libro lo que sí que le da a mucha gente, aparte de algunas buenas pistas, es sobre todo libertad. Es sobre todo libertad y recuperar el derecho a lo normal, que es que cuando estoy jodido lo normal es que me sienta mal, lo normal es estar triste, lo normal es enfadarme, y lo normal no es estar todo el día con una puta sonrisa en la cara, sino tener un mal día, cagarme en las cosas y poder estar de bajón. Y creo que eso sí lo está consiguiendo el libro, darle esa libertad a las personas a estar mal. Y ya te digo, cuando te escribe gente con historias muy jodidas, que toda esta industria de la autoayuda, del positivismo, encima les estaba prohibiendo algo tan básico como el derecho a estar mal, que la gente en vez de empatizar con él y dijera, pobre Manolico, dijese es que Manolico es una persona tóxica, pues joder, eso la verdad que sí que me emociona mucho y me recuerda el porqué, ¿no? Es que es jodidamente cruel. Me refiero, oímos frases como aporta o aparta, o oímos frases como rodeate de gente que sume y no que reste, o oímos esas cosas de personas tóxicas, y al final no nos paramos a pensar que de lo que nos están hablando es de que cuando tus seres queridos tengan un problema les den la puta espalda. O sea, ¿qué mierda de sociedad estamos creando con estos mensajes? Que sí, que te lo ponen con una carita super cookie, con un tío montado en un unicornio, te dicen que la vida depende de cómo tú la veas, pero no, oye, mira, la vida es complicada, la vida a veces, claro que yo creo que la vida es agradable, yo no soy pesimista, como me están diciendo algunos haters, pero la vida a veces es dura y lo normal es que cuando te pasan putadas, pues no estés con una sonrisa de imbécil en la cara. Bueno, hombre, pues la verdad que ha sido algo que a mí me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, porque yo creo que es uno de los titanes del periodismo en este país y además, siendo mi primer libro, pues tampoco te esperas que una persona de tanto calado quiera un poco echarte una mano, y más de un tema como tan específico, ¿no? Como es la psicología. Pero bueno, la verdad que cuando le envié el libro a él le encajó, le gustó mucho y se ofreció. Y bueno, pues yo creo que es una de esas cosas que no puedes decirles que no, ¿no? Pues bueno, mi actividad en YouTube surge sobre todo a raíz de, de hablar mucho con José David Romero, ¿no? Y de que él, que había ido a algunas de mis conferencias como experto en comunicación que es, me dijese que él veía un potencial en eso y que le empezase a volcar. Y bueno, al principio pues simplemente subía a las conferencias, que yo suelo hacer conferencias y charletas, bien en mi papel de profesor universitario o bien en mi papel de divulgador. Y luego más adelante empezó a salir esta idea de hacer este primer ciclo, que ahora estamos preparando el siguiente ciclo de conversaciones con personalidades, que fue directamente, y la verdad que tuvo muy buena acogida. También porque entiendo que es innovador, ¿no? Ver hablando con un psicólogo a gente que además de entrada no la asocia. Yo intento un poco eso, demostrar que la psicología está en el día a día, que no hace falta leer a Schopenhauer y estar en tu casa siendo súper profundo para plantearte cosas como el sentido de la vida, y que al final están en la música, en el rap, en el deporte,
en el día a día, ¿no? Creo que de casi cualquier tema podemos encontrar una conexión con la psicología. Pues hombre, la verdad que además han sido muy pocos meses y joder, es una cosa que te impresiona, también porque además con todo esto del COVID pues tampoco se ha podido hacer una promoción al uso de ir a un montón de librerías, de presentar el libro y tal, ¿no? Hice algo en mi pueblo, en Marbella, casi testimonial, ¿no? Pero muy contento. No voy a ser hipócrita, bueno, pues hay una parte en la que, claro, a nadie le amarga que se venda bien y ganar dinero y un poco también esa parte de orgullo, ¿no? De narcisismo, de decir, pues mira, mi primer libro es un bestseller, pero sobre todo también porque creo que esto le está sirviendo a la gente un poco como de hostia en la cara, de revulsivo, que era lo que yo buscaba con el libro, y de gente que empieza a plantearse que quizá hay una alternativa, que hay una alternativa al rollo del happy, al rollo de estar siempre con la sonrisa en la cara, aunque por dentro te estés muriendo de pena, y que eso está permitiendo que la gente pueda encontrar un camino para ser más honestos y para sentirse más cómodos con su realidad. Bueno, creo que hay una parte que es por lo que en parte funciona tan bien este tipo de mensajes, aparte de que lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, creo que como lo plantean, lo hacen de puta madre, vamos. Pero yo creo que hay una parte que es que toca con algo muy intuitivo, instintivo del ser humano. Que es que, ¿sabes? Cuando tú tocas algo que está caliente, tu manera instantánea es apartar la mano. Es decir, cuando algo nos duele, siempre queremos mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces hay una parte en la que la autoayuda es una especie como de evasión, como del que se fuma 2 porros y no tiene que pensar en sus problemas. Pero claro, tus problemas van a seguir ahí esperándote. Entonces la autoayuda te da un falso subidón de felicidad en el momento en el que parece que todo es tan sencillo como mirar lo bueno, pero luego creo que hay ese bajón. Creo que va a haber un grupo de gente que siempre va a seguir buscando eso, porque me parece que al final ese autoengaño es cómodo y fácil. También quiero ser honesto, hay una parte de la autoayuda o de ese mensaje positivo que creo que es realista y que puede servir, pero creo que cada vez la gente está viendo más que no funciona porque dice, bueno, me he leído este libro y no me ha valido. Pero cuando llevas 3, 4, empiezas a intuir que hay algo que no encaja, ¿no? Entonces yo sí que creo que quizá este libro está siendo el rompehielos, que está abriendo un nuevo estilo, que sería la contraautoayuda, que al final es un tipo de autoayuda, pero creo que desde un punto de vista más respetuoso y más empático con los sentimientos de la gente que lo pasa mal y más realista.